Esta es una clase de teoría de la comunicación de la maestría en comunicación y medios de la Universidad Nacional de Colombia, y hemos salido hoy en esto que hemos denominado clase al terminal para socializar con los bogotanos sobre estos temas y conversar también con un invitado del Brasil sobre el papel de los medios de comunicación en la reciente elección de Bolsonaro. En Brasil ha dominado un modelo que se llama el modelo nacional estatista de desarrollo. Ese modelo lo impulsó Getúlio Vargas, lo continuó Juscelino Kubitschek, lo desarrolló también la dictadura del 64 y lo continuó también Lula. Entonces, es interesante que es un modelo muy fuerte de fortalecimiento del papel del Estado en la promoción del desarrollo, muy distinto al modelo colombiano. Entonces, en este momento se discute si ese modelo va a ser replanteado o si va a haber continuidad. La primera cosa es que vivimos una época, y me acuerdo siempre de un librito del sociólogo alemán Hans Magnus Enzensberger, que también trabajó mucho sobre teoría de comunicación y que ha escrito un libro ya hace mucho llamado Elementos para una teoría de la comunicación, y en aquel entonces, hace más de 30 años, mencionaba ya en los comienzos del principio electrónico, de los computadores, de todo, que algo pasaba. Y algo pasaba y que cambiaba todo lo que habíamos estudiado hasta entonces en términos de teoría de comunicación, que era la diferencia entre emisor y receptor, ¿no? Y Enzensberger argumentaba que con los nuevos medios sería posible que todos nosotros de alguna manera pudiésemos convertirnos en emisores también. Mucha gente ha aceptado esa información como algo muy positivo y como una manera de democratizar a la información. Pero como todo, hay cosas positivas y negativas relacionadas a esa capacidad de poder emitir noticias, de poder emitir cosas, pensamientos, ideas, propuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa que un periodista, por ejemplo, trabaja es el tema de la verdad, ¿no? Transmitir la verdad. Y ahí uno pregunta, bueno, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es la verdad? El propio Enzensberger, en un otro libro que escribió sobre la Revolución Española, dice en una frase que es genial, que la historia es una ficción para la cual, ¿no?, la realidad fornece los elementos. Entonces la historia es una ficción construida con elementos reales, pero siempre es una composición interpretativa de que uno piensa. Eso no quiere decir que quien transmita sea una persona malintencionada, pero siempre es una interpretación. El tema de las empresas que fueron contratadas para hacer verdaderos ataques de información por Twitter, ¿no? Se calcula que fueron pagados más o menos como $3 millones a empresas especializadas para que informaciones fuesen transmitidas por WhatsApp. Para la gente que está lista a creer en algo, cualquier información es posible, ¿no? Puedo decir una cosa tremendamente loca, pero si estoy listo, preparado, de una manera emocional, preparado para creer en algo, no importa la magnitud, ¿no?, de la locura, el hecho más interesante, novedoso, potente de toda esa experiencia trágica que está pasando en Brasil,
que fue el movimiento de las mujeres en contra Bolsonaro, ¿no? Un movimiento también por las redes, también por los medios, sin partido. Los partidos políticos están muy débiles en Brasil, los tradicionales y los nuevos, ¿no? Bolsonaro pertenece a un partido que casi no existía, ¿no? Y hoy es una fuerza en el Parlamento y ha elegido el presidente de la República. O sea, los partidos son como máscaras, ¿no?, puestas por esos candidatos para poder participar del juego partidario, pero lo que pasa es una identificación muy personal, muy identitaria con las personas que están ahí, ¿no? Una candidatura de un lado, Bolsonaro, su vicecandidato es un general del ejército. Al otro lado era Fernando Haddad y su vice era una mujer, una exdiputada, Manuela Dávila, ¿no? Y la diferencia fue una diferencia de más o menos 10%. Y aquí es importante precisar que en Brasil, a diferencia de Colombia, donde los desaparecidos son entre 60.000 y 80.000, en Brasil los desaparecidos fueron 700 personas. Entonces es una diferencia muy grande, lo cual no implica que la dictadura no fuera represiva, sino que privilegiaba la tortura, el destierro, el exilio interno, por encima del asesinato, ¿no? Sí. La dictadura de Brasil fue muy sui generis en comparación a otras dictaduras, especialmente las dictaduras del Cono Sur. Las dictaduras del Cono Sur, como Uruguay, Paraguay y Argentina, Chile, mataron mucho. La de Brasil, en comparación, mató poco, torturó mucho y exilió mucho, y fue muy sofisticada en su arquitectura institucional, pues mantuvo una apariencia de institucionalidad. Había elecciones, había un parlamento que funcionaba, con dos partidos, un partido de oposición y un partido del gobierno. Todo era muy controlado, pero para la gente más o menos común y corriente la cosa seguía más o menos igual. Hay una memoria histórica, institucional de la dictadura en Brasil que es muy débil. El derecho a la memoria y a la verdad en Brasil es algo que no se ha cumplido. A diferencia de Colombia, donde hemos tenido tantas masacres, que ha habido un esfuerzo de construcción de memoria por parte de las comunidades de Bojayá, en el Chocó. El Espectador el domingo publicaba la memoria de la masacre de Segovia, 48 personas. Brasil no tuvo esa barbarie colombiana, 48 personas masacradas hace 30 años en la masacre de Segovia. Indiscriminadamente entraron los grupos paramilitares matando niños, matando mujeres embarazadas. Estas experiencias de construcción de memoria están avanzando en distintos países del mundo a distintos ritmos. En Colombia hay un movimiento social muy fuerte, en Granada, Antioquia, en el Llano, en el Cauca, en miles de pueblos de Colombia que vivieron esa violencia brutal de los años 90 y de comienzos de este siglo, y por eso hay un movimiento colectivo muy fuerte en demanda de conocer qué pasó con sus hijos, qué pasó con sus hermanos, qué pasó con sus primos, y creo que es parte, en eso también tenemos que aprender unos pueblos de otros. Seguro. Y solo para completar esa idea sobre Brasil, lo que hubo fue una transición de la dictadura hacia la democracia, que fue una transición muy lenta, muy negociada, muy conducida por los militares y los civiles que apoyaban el régimen. Fue una transición que es más o menos del 1977 hasta el 1985, o sea, muy larga. Entonces, la izquierda siempre muy fragmentada, una característica universal de las izquierdas, no es algo brasileño, no es algo colombiano, no es algo centroamericano, mexicano, lo que sea. Las izquierdas siempre muy fragmentadas y las derechas siempre muy unidas en el momento de destruir a las izquierdas. Después se pelean, pero para destruir las izquierdas siempre muy unidas y muy eficientes. Crear verdades o crear mentiras, como quieran, da igual.
por eso tenemos que ver qué papel juega la televisión, qué papel juegan los grandes medios de comunicación en moldear nuestro pensamiento. Allá hay ahora problemas serios de violencia social que fue destapada por la elección de Bolsonaro, violencia en contra mujeres, violencia en contra homosexuales, violencia en contra transexuales, ¿no? Violencia en contra profesores en universidades privadas y públicas, ¿no? Violencia en contra alumnos y alumnas de universidades privadas y públicas que son acusados de ser, ¿en qué? Defensores de cosas que ustedes conocen, ideología de género, ¿no? Ya han escuchado eso, creo, ¿no? Que son izquierdistas, que son comunistas, etc. Y hay un meme, y así termino, que es un meme ridículo, y la aceptación de ese meme por parte de los partidarios de Bolsonaro, que fue muy grande la aceptación, indica el nivel de ignorancia y el nivel de aislamiento en esas burbujas. Fue el meme de la URSAL. URSAL fue una invención de una socióloga brasileña, que sería una sigla para Unión de la República Socialista de América Latina, cosa que no existe, ¿no? Y que según ese meme sería impulsado por el gobierno de PT, caso Lula o Haddad ganara las elecciones, y que de Brasil y Argentina hasta México todo se convertiría en un gran estado comunista. Y los partidarios de Bolsonaro empezaron a reproducir eso como si fuera una verdad, y era tan ridículo que la socióloga ha elegido como la mascota de la URSAL ese osito cariñoso. ¿Ustedes se acuerdan del osito cariñoso, ese muñequito? Que era rojo y en su pancita había una estrella roja, ¿no? Porque era un osito comunista, ¿no? Y aunque sea algo tan ridículo, millones de personas lo creyeron y pensaron que era verdad, que si PT ganara, Brasil se convertiría en un país comunista, que sería una nueva especie de castrochavismo, por ejemplo, ¿no? La nueva versión de una república bolivariana, continental, comunista, ¿no? Y eso era a pesar de la locura, y esa socióloga la lanzó, disculpe pero no me acuerdo el nombre, la lanzó y justamente para provocar en los medios el hecho de las fake news, el hecho de las falsas verdades, ¿no? Para subrayar la importancia que esas falsas verdades tienen en el proceso electoral y político hoy en día, ¿no? Entonces, el caso de la URSAL es un caso muy importante, es un símbolo de la falta de comunicación y de la aceptación anticipada, ¿no? De la aceptación anticipada que la gente ya tiene, ¿no? Que ya está conectada de antemano para aceptar ese tipo de cosas, ya quiere aceptar, ¿no? Está lista para aceptarlo. Y eso es lo más importante. Yo siempre he sido bien futbolero y veo el fútbol como una manera muy romántica. Y hay un episodio en Brasil, en la época de la dictadura, que era la democracia corintiana. Era como este equipo Corinthians, capitaneado por Sócrates, que dentro de su equipo promovió, digamos, estos procesos democráticos. Incluso Sócrates, pues al ser como ídolo popular, dijo que si ganaba la democracia él no se iba a jugar al exterior y tal. Entonces, mi pregunta con ese fenómeno es, digamos, si actualmente ese tipo de procesos no hacen falta, digamos, en medio de ese proceso, digamos, de derechización, si se quiere, que está viendo América Latina. Bueno, en primer lugar, quería registrar ahora que ya estás aprobado porque Corinthians es mi equipo. ¿Está bien? Entonces, que se anote ahí, que es el único que ya está aprobado en esa maestría. Gracias por la pregunta. El proceso que comenta el compañero, llamado la democracia corintiana, fue algo que pasó en ese equipo Corinthians, que es junto a Flamengo, ¿no? Es el equipo más popular en Brasil. Son los dos equipos con más seguidores. Se calcula que son más o menos 30 millones de seguidores para cada uno de ellos, Flamengo y Corinthians, y una población de 300 millones, ¿no? Entonces,
hay más corintianos casi que colombianos, ¿no? Había un entrenador, pero el equipo se autoentrenaba y se autoconvocaba para los partidos, ¿no? Y discutía todo lo que tenía que ver con el equipo colectivamente. Y tenía representantes junto a la dirección del club para negociar todo, desde de los partidos, de los campeonatos, hasta venta o compra de jugadores. Y como un equipo muy popular, entraban a la cancha con carteles, con mantas grandes, ¿no? Siempre con mensajes democráticos. Y antes de las elecciones de 1982, que fueron las primeras elecciones para gobernador de estado, desde el 1962, bueno, fue un sábado ese partido, las elecciones serían el día siguiente, domingo, entraron con un cartel enorme donde estaba escrito, ganar o perder, pero siempre con democracia, ¿no? Entonces era muy fuerte y Sócrates, que era un tipo muy importante, fue jugador de la selección brasileña también y era muy politizado, era médico, formado en medicina, era como un líder ese grupo, pero ese grupo había muchos líderes, la verdad, ¿no? Y fue muy importante en su momento. Sócrates después fue a jugar en Italia y cuando llegó en Italia le preguntaron por qué se había ido a Brasil. Y su respuesta quedó conocida. Dijo, me vengo a Italia porque quiero leer a Gramsci en el original, ¿no? Fue su, Gramsci en el original. Sí, fue su respuesta. Fútbol en Brasil, claro, se convirtió en una empresa inmensa, un gran negocio. Y los futbolistas se convirtieron en gente muy conservadora. Es posible que hayas visto que jugadores como Ronaldinho Gaúcho y otros, Ronaldo, fenómeno, el otro, han declarado su voto a Bolsonaro, ¿no? Hay una influencia muy grande de las iglesias neopentecostales. Muchos de esos futbolistas son neopentecostales. Entonces, hoy en día yo diría, sin muchas preocupaciones de estar equivocado, que el fútbol brasileño es una manifestación más del conservadorismo brasileño, ¿no? Entonces, la democracia corintiana es un eco lejano de un tiempo que ya no existe. Aunque hay algo, un paréntesis, en ese periodo electoral hubo muchas manifestaciones, todas las principales agremiaciones de hinchas en Brasil tenían una parte de su grupo que eran antifascistas. Entonces había el Corinthians antifascista, Flamengo antifascista, el Palmeiras antifascista. Entonces hubo en todos los principales equipos, ¿no? Segmentos, sectores antifachos, ¿no? Que es algo muy importante también porque no son todos, ¿no? No se puede generalizar, pero es algo importante que te acuerdes de ese momento. Hoy en día hace parte del gran negocio que se ha convertido el fútbol, ¿no? Son muy conservadores. Estaba pensando todo el tiempo en por qué, digamos, estas burbujas que se persiguen dentro de la comunicación digital, por qué tuvo tanto éxito. Pues se hablaba que los medios de comunicación masivos tenían que pasar por todo un proceso de codificación del sujeto, donde, digamos, que cada uno, dependiendo del capital cultural y de la educación que tenía, podía codificar esa información. ¿Por qué, digamos, que estos medios digitales permiten que calen tanto esta dualidad entre los discursos? La política se mueve por pasión y miedo. O sea, la pasión por alguien, el miedo es la pasión negativa, ¿no? Entonces, en tiempos así, en tiempos de inseguridad, o en que se cree en la inseguridad, ahí la importancia de los medios para generar sensación de inseguridad, eso es muy importante, ¿no? Un programa sobre hechos policiales, por ejemplo, crímenes, ¿no? Tiene un efecto político increíble porque genera miedo. Esos noticieros, ¿no?, que están sacando permanentemente información de cámaras de seguridad, sobre todo los noticieros del mediodía, ¿no? Un noticiero del mediodía dura a veces 3 horas.
Entonces eso hay que llenarlo con pura información de cámaras de seguridad, fortalecen mucho los miedos. A veces la inseguridad no es tal, pero el noticiero crea la Una sensación, sensación que la televisión nos muestra, por ejemplo, es de miedo, ¿no? Que tú vas a ser asaltado, muerto, violado, violada, ¿no? Entonces, esa sensación de miedo es crucial para la política. miedo al castrochavismo, miedo que tenían aquí propietarios, ¿De tierra? propietarios que no lo eran. Tenían miedo de que les iban a quitar las propiedades y ni siquiera tenían propiedades, ¿no? Bueno. Entonces mucha gente incubando en sí mismos miedos producto de eso, el castrochavismo, ¿no? Horror. Parte de la clase C nueva, la clase media nueva, ahí está la paradoja, ha votado por Bolsonaro. O sea, ha llegado a esa posición en los años Lula, pero ha votado por Bolsonaro porque por miedo de volver a ser pobres o muy pobres, ¿no? Entonces la falta de información y formación es algo muy importante. Y yo estoy de acuerdo con Fabio que nosotros, académicos, nos acomodamos en la academia, ¿no? Nos acomodamos en dar clases, bien. Hay gente que está ahí, pero ¿cuántos somos, no? En ese universo, en comparación con un universo total de la población. Nos acomodamos con escribir, a veces ir a los medios también. Todo eso es importante, ¿no? Pero falta un acercamiento. Ese acercamiento es más que dar clases, es más que escribir en un website, es más que escribir Twitter. ¿Se vuelve la ideología o manifestar esos temas ideológicos como una cortina de humo para realmente temas como trascendentales? Entonces lo que hubo acá, lo que hubo en Estados Unidos, lo que hubo en Brasil, fueron peleas, pugnas muy fuertes entre rechazos morales, ¿no? Y no por ideas políticas. Entonces las ideas políticas, como había dicho hace poco, se perdieron en un mar, ¿no?, de posiciones morales. Esas sí son muy fuertes y son muy antiguas, ¿no? Casi impensadas. Las personas simplemente reproducen eso y la gente no sostiene sus posiciones, ¿no? Ahí queda como esa pelea futbolística, ¿no?, que es casi racional, ¿no? No, yo estoy por él, porque yo estoy por él. Yo soy en contra del aborto porque soy, porque mi abuela era. Eso no es respuesta, ¿no? O soy favorable porque, no sé, porque mi pareja es favorable, ¿no? Entonces, parece una paradoja, pero es algo que pasa hoy, ¿no? Entonces, el tema de los movimientos, del tema político y todo, queda muy perdido en esa cuestión, ¿no? Y entonces, por eso, por estar perdido, no hay la posibilidad de esas polarizaciones, ¿no? Hay la posibilidad de polarizarse. El tipo que votó por Trump, por ejemplo, yo conversé con latinos en Estados Unidos en el año de la elección. Bueno, latinos, ¿ah?, votaron por Trump. ¿Por qué? Porque eran latinos ya legalizados. Entonces, ¿y los otros latinos? Joder con los otros latinos. No quiero saber de otro latino que no sean legalizados. Yo estoy legalizado. Si el tipo ahora llega de Nicaragua, problema de él, ¿no? Yo estoy acá hace tiempo, tengo hijos acá. No hay una sensación de solidaridad con el otro, ¿no? Yo estoy legalizado, entonces los otros, bueno, cada cual con sus problemas. Y los blancos, los llamados white trash, que son los blancos pobres, desesperanzados, ¿no?, que votaron por Trump, igual, ¿no? Y lo peor es que ahora, claro, hay una recuperación económica de Estados Unidos,
pero en parte esa recuperación está involucrada con el ciclo económico global. Los empleos volvieron, ¿no? Pero hay una parte de eso que son los flujos. Hubo una crisis grande en 2008-2009 y así es el capitalismo, ¿no? Es una máquina destructiva de gente y productiva de plata, ¿no? Y que camina en olas como un tsunami, ¿no?